para poder manejar preventiva y correctivamente casos jurídicos de una forma jurídica profesional óptima, porque es importante tener en cuenta que en la relación actual entre la empresa y el consumidor lo digital está presente en la mayoría de casos y por eso la inteligencia artificial, la IA, hay que descifrarla y atenderla jurídicamente, hay que aclarar su naturaleza jurídica y la forma de manejar con validez, con armonía jurídica este tipo de producto en cada asunto jurídico, en cada caso, en cada relación jurídica entre la empresa y el consumidor en el comercio electrónico. Entonces, el primer punto es precisar que la inteligencia artificial es un objeto, es un producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucra según cómo existe el caso y según cómo existe el todo de la IA dentro del caso como consecuencia de la forma total del caso. O sea, al aclarar jurídicamente la forma, por ende, jurídica total del caso, dentro de ella se aclara la forma total, completa, definitiva, objetiva, plena, absoluta del todo de IA que existe en él, en el caso, en la relación jurídica. Entonces, es un producto, no es un sujeto, es un objeto. Y por eso no está sujeta, o sea, no es un ser titular de derechos y deberes, no está sujeta a la titularidad de derechos y deberes. Entonces, los seres humanos y en general las personas, como individuos y como organizaciones, son las que deben asegurar que la IA, que este producto exista con armonía jurídica, correspondiendo, coincidiendo con el deber ser jurídico, con la forma en la cual jurídicamente debe existir, según el caso, según cómo debe existir el caso donde esté contenido este producto. Entonces, esto es importante porque los seres humanos deben ser diligentes, deben atender lo procedente jurídicamente, lo que le corresponda a cada uno, en cada una de las formas en las cuales vaya existiendo y como tal en la forma definitiva en la que exista la IA. Entonces, cada ser humano que participe, por ejemplo, en la creación, en cada una de las fases, en el todo de la creación de la IA, involucrada en un caso, debe ser diligente y así se crea válidamente. Igualmente, frente a cualquier otra etapa, por ejemplo, frente al uso, el uso de la IA debe ser diligente. Cada quien que use, que opere, que funcione, que haga funcionar con el uso de su persona un producto, el todo del producto propiamente, de IA involucrado, según lo que cada quien deba usar, según lo procedente jurídicamente, debe hacerlo con diligencia, o sea, correspondiendo jurídicamente con la forma en la cual deba aplicar los derechos y deberes, es decir, cumpliendo con el derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho. Y en general, cualquier interacción que exista, no solo frente al uso, sino cualquier interacción que exista en relación con el todo de IA que existe en el caso, debe ser válida. Cada persona que interactúe como individuo y como organización frente al todo de IA involucrada en el caso, existente en el caso, vinculada en el caso, debe ser diligente. Y por eso la organización pues se representa con los seres humanos que estén precisamente válidamente autorizados para usar la IA y por eso cada miembro de la organización, interno y externo, que represente por ende válidamente la organización, a la organización como usuaria, debe usar el producto de IA válidamente y así existe el uso válido y en general debe darse la interacción válida por parte de cada persona como individuo y como organización frente a la respectiva totalidad de IA, frente al todo de IA, frente al todo del producto de IA que existe en el caso. Entonces, así es como existe la IA válidamente, porque no basta con que se cree válidamente, sino que debe interactuarse entre estas de una forma diligente en todo momento. Y así es que no existe como tal válidamente, porque se puede crear válidamente, pero usar inválidamente y por ende se vicia su validez, no existe con armonía jurídica y por ende pues no se logra que el caso sea válido en lo correspondiente con IA y en general no se logra que la IA sea válida. Entonces, el uso debe ser válido, pero en general cualquier interacción que se dé, inclusive una forma de control por parte del sector privado o público, a nivel nacional, extranjero o internacional, debe ser válido conforme al debido proceso, a lo procedente jurídicamente según el caso, según la persona y según lo que haga la persona, según lo que vea jurídicamente hacer la persona frente a esto, el buen control frente a la IA, y así es como existe la IA válidamente. Entonces, en relación con el vínculo jurídico, la relación jurídica, el caso jurídico entre la empresa mercantil, comercial y el consumidor, la IA debe existir válidamente y esto solo se logra si el caso es válido. Entonces, por ejemplo, para personalizar jurídicamente en lo digital, comercialmente al consumidor, bajo una naturaleza jurídica mercantil, o sea, con base en el ánimo de lucro de la empresa mercantil, al consumidor, esto se debe dar con diligencia. Entonces, se debe crear válidamente la IA a la medida de cómo el deber ser jurídico aplique frente a la personalización
se debe operar válidamente la IA para lograrse personalizar válidamente al consumidor y a la vez el consumidor, dentro de ese proceso de formación de la personalización, para formar, para lograr la personalización válida de su persona, como individuo o como organización, según como jurídicamente existe la persona del consumidor en el caso, el consumidor a la vez debe ser diligente en lo que corresponda jurídicamente frente a su persona, en cuanto a su persona, por ejemplo, entregando la información de manera oportuna, por ende cierta, por ende completa, si es que decide, o sea, se autoriza a hacerlo. Y a la vez cualquier tercero que participe en ese proceso, en ese desarrollo, en esa forma, en la formación de la personalización debe ser diligente, por ejemplo, un proveedor de un servicio en línea, en lo digital, y así entre todos se logra la personalización válida. Y por eso, para crearse la IA válida, debe existir el conocimiento de lo jurídico para que, por ejemplo, se gestione, se controle, se maneje válidamente, conforme a lo permitido jurídicamente, o sea, con diligencia, cumpliendo con el derecho, a los algoritmos y dentro de ellos a los sesgos que existan, los prejuicios, que existan las arbitrariedades que puedan existir, las parcializaciones infundadas jurídicamente que puedan existir frente a la forma de la existencia y dentro de ello la forma de la operación de la IA. Pero a la vez el uso debe basarse en una personalización, en un entrenamiento válido de la IA, o sea, se debe pulir, perfeccionar la forma de funcionamiento de la IA a la medida de la personalización que en general se desea, a la medida específica de cómo exista por ende en concreto cada caso y dentro de ello según cómo específicamente, concretamente, particularmente exista jurídicamente el consumidor en el caso, en cada caso. Entonces, esto requiere que los insumos de información en general de operación de la IA sean jurídicos y no antijurídicos. Y esto entonces no se logra si se conocen unas normas sobre lo conocido como derecho de consumo o derecho digital o derecho mercantil o comercial o derecho de la contratación, etcétera, o responsabilidad jurídica, y dentro de ellos se tiene lo conocido como responsabilidad civil, contractual y extracontractual, sino cuando se conoce el todo del derecho, es decir, la forma y la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente. Ese es el insumo que debe basar, el elemento, la base, lo que debe basar la existencia de la IA para que sea válida y por ende para que la relación jurídica en general, basada en la libertad, en el ejercicio de la libertad jurídica, según como le proceda a cada quien, sea válida, porque si cada quien, o sea, si las partes, es decir, la empresa mercantil y el consumidor, incluido sus representantes internos y externos de aplicar en el caso, son diligentes y cualquier tercero no representante de las partes es diligente, el caso es válido. Entonces todo se debe hacer en lo jurídico. Y así, por ejemplo, existe el entrenamiento, la sincronización, la alineación, la precisión jurídica de la forma de existencia de la IA. O sea, así la IA existe con validez jurídica, con la forma jurídica en la cual debe existir, ¿cierto? Y así todo se maneja óptimamente a nivel jurídico. Preventivamente para lograr que el caso sea válido y por ende que la relación entre la empresa y el consumidor sea válida por ende en todo, o correctivamente para que así la vía que se emplee para resolver un conflicto se base en lo jurídico y por ende mediante ello, según lo que dependa del producto, jurídicamente, según lo vinculado, lo ligado, lo relacionado jurídicamente con ello, con la forma de existencia del producto de IA, del todo del producto de IA involucrado, sea una manera para despertar, para descifrar, para detectar, para decodificar, para calificar, clasificar jurídicamente la forma jurídica del conflicto y dentro de ello la forma de la inocencia jurídica o de la culpa, si ha existido culpa, o sea, si es que ha existido un incumplimiento del derecho, y según cómo existe el incumplimiento en el caso de existir, para descifrar la negligencia, o sea, como por descuido, aunque no se tenga la intención de ello, se ha incumplido con el derecho, o si es que existe dolo, cómo ha existido el incumplimiento intencional del derecho, y según lo que exista, la forma de culpa jurídica que exista, para descifrar la forma en la cual se debe asumir la consecuencia y el efecto jurídico de ello, es decir, para la asunción de la responsabilidad jurídica por ende total frente al conflicto y así lograr solucionar el conflicto. Y por eso es que no existe la responsabilidad civil contractual, extracontractual, o por un lado la responsabilidad civil, por otro lado la penal, por otro lado la mercantil, por otro lado la administrativa, la disciplinaria, la nacional, la extranjera, la internacional, sino que existe la responsabilidad jurídica según como existe, preventiva y correctivamente. Preventivamente para que sea eso lo que se debe atender, lo que se debe ir atendiendo y así ir armonizando jurídicamente el caso, la relación jurídica, y lograr el caso válido que coincide con el deber ser jurídico, según cómo debe existir jurídicamente el caso, y así a la vez correctivamente, si todo se basa en la armonía jurídica, pues se descifra la situación, el problema jurídico, la forma de solucionarlo y se logra la solución. Entonces existe la justicia a nivel preventivo cuando todo está ajustado a lo jurídico, totalmente, por ende oportunamente, establemente, integralmente y correctivamente cuando todo se ajusta a lo jurídico para lograr detectar y superar el conflicto jurídico.
vinculado con una relación jurídica entre la empresa y el consumidor. Entonces, todo se debe basar en lo jurídico y por eso es que no dependemos para la existencia válida de la IA de una regulación específica sobre el IA, que a la vez va a ser insuficiente porque el derecho es un todo, entonces solo conociendo el todo de los elementos de la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente, o sea, de lo permitido y lo prohibido jurídicamente, de lo procedente y procedente jurídicamente, es que se puede lograr que exista la IA para fines mercantiles de naturaleza jurídica mercantil ante el consumidor de una forma válida, en relaciones entre la empresa y el consumidor de una forma válida. Solo así. Y a la vez, cuando esto está claro, pues se sabe cómo cumplir con normas específicas, como por ejemplo normas cuyo contenido directo sean elementos jurídicos sobre IA, sobre inteligencia artificial en general y específicamente para fines mercantiles, con efectos jurídicos mercantiles. Entonces, esto es lo que hay que descifrar y atender jurídicamente en cada caso. Y esto se logra si se conocen los elementos, los fundamentos jurídicos con el nivel jurídico profesional como equipo de abogados. Por eso es que en Juridia entrenamos equipos legales, equipos de abogados, equipos jurídicos, preventiva y correctivamente, para poder manejar alta capacidad jurídica, con alta capacidad jurídica profesional, efectivamente, casos sobre vínculos jurídicos entre la empresa mercantil, comercial y el consumidor en lo digital, en el comercio electrónico. Y esto es determinante para poder descifrar cómo la inteligencia artificial debe existir jurídicamente a nivel preventivo y cómo debió haber existido a nivel correctivo. Porque a nivel correctivo, saber cómo es el deber ser jurídico frente a la IA mercantil, para fines mercantiles, de naturaleza jurídica mercantil, sirve para saber si se empleó y como tal si existió bien o existió mal, si existió válidamente o inválidamente, con base en la diligencia y la culpa, y esto frente a cada persona vinculada con la existencia de la IA como individuo y como organización, y así saber qué personas han sido diligentes y quiénes han sido culpables, o si todas han sido culpables o si todas han sido diligentes, etcétera, y superar el conflicto. Porque incluso es posible que un conflicto se dé por el capricho, o sea, por la arbitrariedad de alguien que inicie un conflicto sin que haya existido antes de ello una culpa de alguien, sino que de manera excesiva, desproporcionada jurídicamente, sin fundamento jurídico, de manera injusta jurídicamente, se inicia, se crea, se considera que existe un conflicto y se genera un desgaste jurídico y la única implicada como responsable por ello, como culpable, es quien de manera arbitraria ha generado el conflicto. Entonces todo depende del caso. Y cuando todo existe válidamente, pues precisamente saber, precisamente, o sea, saber como tal, cómo es que debe existir la IA o cómo es que debe existir según el caso, la IA sirve para manejar la prueba de si ha existido armonía jurídica, la prueba de si ha existido armonía jurídica, correspondencia con lo jurídico o incumplimiento del derecho, porque todo deja un trazado, existe un rastro, un trazado, una huella de todo en relación con la IA. Pero esto solo se sabe, o sea, solo la capacidad jurídica se logra, se conoce y se demuestra cuando están claros los fundamentos del derecho, para precisamente fundamentar por qué jurídicamente es una prueba, qué es lo que prueba y cuál es el alcance jurídico de ella a nivel preventivo y correctivo. Entonces, como nos damos cuenta, hay todos unos temas, hay todo un universo, hay una multiplicidad de temas jurídicos, de elementos, de efectos jurídicos, de particularidades jurídicas de la vida mercantil, comercial, para fines mercantiles, comerciales, de vocación jurídica mercantil, comercial, empresarial. Y esto solo se puede lograr atender como profesionales del derecho, como equipo de abogados, cuando se tiene una formación jurídica avanzada al respecto. Muchas gracias por su atención. Los invito a www.juridia.co para que conozcan las membresías que ofrecemos, para que adquieran lo que necesiten, si lo desean, y para que conozcan en general nuestro perfil jurídico como empresa. Un fraternal saludo. Gracias.